Algunas culturas también pues condenan este tipo de acciones. Nosotros estamos viendo cómo a medida en que va pasando el tiempo, sobre todo lo que sería el respeto a los derechos humanos ha venido evolucionando. Sin embargo, estas personas cuya orientación sexual es distinta a la heterosexual son constantemente objeto de discriminación por religiones en el ámbito académico, social y también laboral. Venezuela no escapa de esta realidad, y es que más allá de preguntarnos sobre cuál pudiera ser el origen de la orientación sexual de una persona, la gran pregunta en este caso es si esto es justamente lo que condiciona o no el respeto a los derechos de ese ser humano. Ese justamente es el tema que vamos a estar discutiendo el día de hoy acá en Soluciones. Sean todos y todas, como siempre, bienvenidos, y desde ya esperemos que participen con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @SolucionesGB, hoy con el hashtag Respeta la Diversidad. Bienvenidos. Desde el mismo momento de nuestro nacimiento, somos personas sexuadas, o sea que tenemos un cuerpo con la capacidad de sentir, disfrutar y comunicar. La sexualidad es una dimensión de la persona que tiene mucho que ver con el bienestar y será compañía durante toda su vida. Por su parte, la diversidad sexual es el fenómeno por el cual una especie animal presenta individuos de diferentes sexos, identidades sexuales y orientaciones sexuales. Entendiendo la orientación sexual o inclinación sexual como la esencia de los deseos eróticos o amorosos de un sujeto, como una expresión más en el acumulado de su sexualidad. Los derechos sexuales y el derecho a la sexualidad se derivan básicamente de la legislación internacional sobre derechos humanos y en concreto de la protección a la no discriminación por sexo, así como el derecho a la salud, que se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dentro de estos derechos se destaca el derecho a la orientación sexual, el cual se entiende como la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual, y las relaciones íntimas sexuales con personas de un sexo diferente o del mismo sexo o más de un género. Por otro lado, en esta declaración también se subraya el derecho a la no discriminación por orientación sexual, el cual establece que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, y que cada Estado se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto. Actualmente en Venezuela, diferentes personas y organizaciones civiles se han unido con la voluntad de que se apruebe en nuestro país una ley que constituya el respeto a la diversidad sexual, ya que según la defensora de derechos humanos Tamara Adrián, más de 100 derechos civiles se ven discriminados en Venezuela con la falta de la aprobación de una normativa en este tema. ¿Será esta la solución para fomentar el respeto a la orientación sexual en nuestro país? Acompáñenos a revisar este tema hoy en Soluciones. Un tema que sin lugar a dudas ha generado muchísima polémica en la sociedad, pero que más allá de esto nos lleva a preguntarnos si merece o no la pena que continuemos llevando estas actividades, en muchos casos discriminatorias, hacia una persona sencillamente por su orientación sexual. Y justamente para hablar de este punto tan interesante, el día de hoy nos acompañan dos personas que durante mucho tiempo ya han venido trabajando precisamente en la defensa y en el fomento de los valores y derechos humanos para la protección de personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual. Una de ellas es Elena Hernáiz, fundadora y presidenta de la Fundación Reflejos de Venezuela, una institución que pues está justamente dirigida a esto, a formar y educar en derechos humanos para el cumplimiento de los derechos de las minorías, como ellos lo han definido. Y también nos acompaña el día de hoy Quiteria Franco, vocera de la Asociación Civil Unión Afirmativa. Muy buenos días a ambas.
Encantada de tenerlas acá con nosotras. Estamos seguros que va a ser un programa súper interesante y esperemos, como siempre, que los televidentes tengan esa masiva participación, al igual que todos los días con nosotros, a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy con el hashtag o la etiqueta de, en este caso, respeta la diversidad. Hacemos nuestra primera pausa, ya volvemos. Usted está viendo Soluciones. Seguimos con Soluciones. Gracias por continuar con nosotros en Soluciones. Recuerden participar desde ya a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb, con el hashtag o la etiqueta respeta la diversidad. Desde ya estamos comenzando a recibir muchísima participación. Por ejemplo, uno de los comentarios que nos hacen llegar, Josh KJK, dice: la orientación sexual solo debe interesar a quienes desean tener intimidad contigo. Lo demás es pequeñez espiritual, es parte de su opinión. Ever Guedes, por su parte, dice: la sociedad no debe valorar a la gente por quien se acuestan, ni que visten o su religión, sino por lo que vale. Esto me parece súper interesante abrir con estos comentarios, porque es importante ver cómo la gente desde ya se va involucrando con respecto a este tema que, como lo decíamos antes, ha venido generando muchísima polémica, sobre todo durante los últimos años acá en nuestro país. Pero antes de hablar de nuestra experiencia local, quizás cuánto hemos avanzado en el mundo en materia de respeto hacia las personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual. Muy buenos días, Quiteria. Bueno, a ver, el primer país que avanzó en el matrimonio entre personas del mismo sexo fue Holanda, y ya estamos hablando del año 2001. Es decir, que han pasado 13 años desde esa primera aprobación y le han seguido muchísimos países. Y vemos cómo en Estados Unidos también, a partir de la resolución del Tribunal Supremo de Estados Unidos de eliminar la prohibición del matrimonio, es decir, la exclusividad del matrimonio a personas heterosexuales, los estados han estado comenzando, por iniciativa de las personas, a solicitar que se les reconozca el matrimonio a personas del mismo sexo, ¿no? Es decir, que se les permita casarse. Ahora, esto quizás en materia legal, por decirlo de algún modo, pero en cuanto a la actuación de la sociedad frente a este grupo, a esta otra sociedad de personas, por delimitarlo de algún modo, de las minorías, como ustedes lo han llamado, entiéndanse, pues gays, lesbianas, personas bisexuales, transexuales. ¿Cómo evaluarían ustedes ese progreso en el respeto hacia sus derechos? Particularmente, disculpa, lo siento, realmente ha habido una gran modificación. Recordemos que yo tengo 57 años, yo sí puedo hacer así como lo que pasaba y lo que está pasando. Okay. Y realmente se ha habido grande modificación. Yo no sé si estás de acuerdo, pero yo creo que viene de parte de la educación de casa, que yo creo que la educación está en casa. Okay. Miren, en la medida en que la gente se siente también más abierta a salir del closet, como mal se dice, pues bueno, evidentemente la sociedad también va abriendo. Yo decía en una de las charlas, en la medida en que en el mundo entero se empiece a legalizar, se empiece a dejar de discriminar desde el punto de vista de las leyes, Venezuela se va a ver obligada también, porque es una cuestión también de presión. Empiezan a llegar políticos, diplomáticos, casados, homosexuales, entonces aquí se le tiene que dar entonces el mismo carácter que eso va a traer como consecuencia, pues que en Venezuela también se empiece a ver. Nos ha costado mucho trabajo, realmente, pero... Es una labor de años. No solamente de años, sino que muchas veces se nos han cerrado las puertas, mira, por temor. Yo creo que lo que hablábamos un poquito antes de que empezara el programa, yo creo que es más temor que otra cosa. ¿Cómo definir específicamente lo que sería orientación sexual, Quiteria? La orientación sexual es la atracción afectiva, emocional, física que se siente por una persona del sexo opuesto o del mismo sexo. Básicamente eso, la identidad, me preguntaste, la identidad, la orientación sexual.
la atracción emocional hacia una persona del mismo sexo o del otro sexo. Ahora, ¿cómo se diferencia esto del término identidad de género? La identidad de género es como yo me siento, es decir, si yo me siento mujer, si yo me siento hombre, es como yo me identifico mentalmente y físicamente también, ¿no? Pero principalmente mentalmente. ¿Y a qué nos referimos entonces cuando escuchamos otro término que es expresión de género, Elena? La palabra te lo dice, ¿qué es lo que yo expreso? Soy mujer y expreso de mí lo que yo quiero. Eso viene definido por una cuestión de derechos humanos internacionales, ¿no? O sea, esos tres términos son de libertad. Te expresas como bien quieras, siempre y cuando, por supuesto, llegue al límite de que yo no estoy estorbando a la otra persona. Ahora bien, hablaban ustedes entonces de países como Noruega, como los Estados Unidos, pero quizás en el mundo, ¿qué otras experiencias positivas pueden ustedes resaltar en materia de no discriminación hacia las minorías? Bueno, una mucho más cerca que tenemos y la que yo usualmente utilizo como un buen ejemplo es la de Argentina, ¿no? En Argentina creo que ya tiene 5 años con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hace como 2 años ellos aprobaron una ley de identidad y expresión de género también. Y México también es un país que sirve de modelo en cuanto a la prevención de la discriminación. Yo prefiero hablar de prevención de la discriminación en vez de contra la discriminación, ¿no? Es decir, es mucho más positivo. Precisamente ayer me enteré, porque me llegó una convocatoria, se ha creado en Venezuela un instituto contra la discriminación, si mal no recuerdo se llama INODIR, INCODIR, Instituto contra la Discriminación Racial. Instituto contra la Discriminación Racial, y bueno, anoche me tomé la libertad de escribirle al ministro de Interior y Justicia por su dirección en Twitter, una sugerencia, ¿no? Yo creo que sería muchísimo más positivo si ese instituto se modifica y se habla de discriminación en general, porque la discriminación no solamente es por motivos raciales, ¿no? Es decir, la discriminación por raza, por sexo, por orientación sexual, religión, inclusive la discriminación política, ¿no? Entonces sería mucho más positivo y yo aplaudo la iniciativa del Ministerio de crear ese instituto, pero yo sugeriría que se ampliara todo el tipo de discriminación, ¿no? Es un buen punto digno de ser analizado. Correcto. Por supuesto. Ahora, Elena, Quiteria mencionaba el caso de Argentina, pero quizás viendo un poco de forma más amplia el contexto latinoamericano, se tiende a decir que los latinos tenemos o compartimos una cultura patriarcal, una cultura machista, ¿no? En muchos sentidos. ¿Cómo ha venido esto evolucionando en materia o enfocándolo hacia el tema que discutimos hoy, que es el respeto hacia las personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual? ¿Cuáles han sido los principales obstáculos para Venezuela, quizás? Disculpa, fíjate lo interesante que acabas de decir. Somos una cultura patriarcal, venimos de España, y más patriarcal que España. Yo dudo que existe, sin embargo, fíjate que ya las leyes en cuanto a discriminación y a matrimonio están ya dadas, ¿no? Yo creo que aquí lo que nos está pasando es la conjunción de religiones. Desgraciadamente se ha visto que hay miedo, hay temor. Bueno, si yo apoyo, van a dejar entonces de apoyarme las personas seguidoras de una religión u otra. Yo lo veo así. Considero que vuelve a ser un problema de orden también cultural. Venimos de una base religiosa muy fuerte, vista, te repito, de todos los ángulos, porque la religión, si bien no dice en ninguna parte, no debe ser, o sea, el homosexual, el transexual, no está dentro de las, qué sé yo, de la Biblia o de sus parámetros específicamente. Se ha ido creando con el tiempo aquello de que entonces si no está, está mal. Lo que no está especificado, está mal. Entonces, ya, por supuesto, la religión prefiere tener eso como lejos, ¿no? Ok. Aparte del aspecto religioso, ¿qué otros obstáculos existirían, por ejemplo, en Venezuela, para que, digamos, continuemos avanzando en este sentido? Bueno, existen los prejuicios, obviamente, ¿no? Los prejuicios, el problema de los prejuicios es cuando ya se transforman en homofobia. Y la homofobia es un problema de orden psicosocial que tiene solución.
yo recomendaría a todas aquellas personas que se sienten de alguna manera que padecen homofobia, esto se puede curar, ¿no?, con tratamiento. El problema de la homofobia es cuando se transforma en discriminación, y esta discriminación se utiliza para frenar e impedir y limitar los derechos de otra persona. Cuando no se logra avanzar desde el punto de vista legal y educativo, de favorecer y permitir que las personas LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, disfruten de los mismos derechos de todas las personas, se transforma en un problema, ¿no? Entonces, a ver, hay que tratar la homofobia. Todas aquellas personas que sienten que padecen de homofobia, eso se puede solucionar, busquen ayuda, y quienes tienen en sus manos poder contribuir a que la discriminación contra las personas homosexuales puedan disfrutar de los derechos, tomen la iniciativa y háganlo, ¿no? Ahora, fíjate, hay otro punto bastante importante, y es que lamentablemente solemos en la calle escuchar a muchas personas decir que al parecer esta tendencia de los gays, de las bisexuales, de las lesbianas, de los transexuales ha sido una moda últimamente. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué el incremento en el porcentaje de las personas o de estas minorías, como ustedes las llaman? La pregunta es, ¿ha aumentado efectivamente el porcentaje o sencillamente se le está dando más apertura a estas personas para que se muestren al mundo sin ningún tipo de tapujos? Esa respuesta la vamos a tener al regreso. Por lo pronto hacemos una pausa, ya volvemos. Seguimos con Soluciones. Muchísima participación a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @SolucionesGB. Recuerden hoy con el hashtag Respeta la Diversidad. Venezuela Libre ya dice, esperemos que programas como este hagan sensibilizar a la comunidad. Todos somos iguales ante Dios. Respeta la diversidad. También agrega, valorar y respetar una orientación sexual nos hace ricos en inteligencia. Josh KJK dice, la sociedad acusa a gays de promiscuos e indecentes al tiempo que les niega la posibilidad legal de establecer una familia. Un poco parte del tema que hemos venido conversando. Nancy Toledo también dice, hay que respetar la diversidad de sexos, no tenemos cultura de tolerancia de ninguna clase, debemos trabajar para eso. Viene pues la pregunta que dejamos en el aire. Muchísimas personas dicen, bueno, pero es que estamos viendo un aumento en la cantidad de personas que se declaran gays, se declaran bisexuales, lesbianas, transexuales, sin ningún tipo de tapujo. ¿Qué está pasando? ¿Ha aumentado efectivamente el porcentaje o sencillamente hay un poco más de posibilidades para que estas personas se muestren al mundo tal como son? Tal cual, es lo último que dijiste, ¿no? En la medida en que somos más aceptados, nos da menos miedo a decir somos homosexuales. Claro, al hacer las estadísticas, ni la Fundación, y creo que ninguna organización en Venezuela hace estudios de ese tipo, pero las estadísticas no es necesariamente que determinan que entonces ahora se ha creado una moda, por lo tanto hay un porcentaje mayor. No, probablemente seamos el mismo porcentaje, pero lo importante aquí es que tenemos menos miedo y entonces pues decimos públicamente con más facilidad. Entonces, claro, si hay más gente en la calle diciendo yo soy homosexual, automáticamente la gente lo ve como que hay aumento. Si ahora los homosexuales con pareja salimos de la mano, ya somos más visibles, entonces el público en general es decir, que no es una cuestión de moda. No, por supuesto que no, imagínate tú. Si es una cuestión de moda, y te voy a dar una pequeña cuestión que me ocurrió a mí hace mucho tiempo cuando dimos una charla, me dijeron, y a su edad es lesbiana. O sea, como que eso entonces es de chiquita, sí, adolescente, sí, pero cuando llegamos a viejo mejor no. Es que rompiste los requisitos para ser así mismo, así. Pero ya eso ha cambiado enormemente, gracias a Dios. Ahora, Quiteria, ¿qué le dirían, por ejemplo, ustedes a las personas que dicen que, bueno, mucho de esta proliferación, como muchos la ven, de personas con una orientación sexual no heterosexual, tiene que ver con el tema de lo que ven ahora a través de los medios de comunicación, de la publicidad, de cuánto se ha avanzado en este sentido? Bueno, científicamente no hay ningún estudio que compruebe la influencia de la televisión sobre el ser humano. No existe.
Ciertamente se puede utilizar la televisión para educar, haciendo programas como este, ¿no? Pero no podemos decir que porque estamos viendo en televisión programas donde se muestran personas homosexuales, transexuales, eso de alguna manera va a incitar a que la gente sea homosexual. No, eso no es cierto. Ok. Ahora, ¿cuáles serían entonces las causas que pueden influir en la orientación sexual de una persona? No es una influencia. Se dice que se nace homosexual, ahí también es una cuestión de que hay mucha la teoría. atracción, sí, la atracción sexual va creciendo en medida que también el ser humano va creciendo en edad, y entonces pues va definiendo cuál es su interés sexual hacia un sexo u otro. No viene dado por algo, porque si es así, entonces, en mi caso, por ejemplo, que somos 5, todos seríamos homosexuales, porque todos traíamos la misma educación. Y realmente, hasta ahora no han dicho mis hermanos, que ya son bien mayorcitos, que haya otro homosexual. O sea, no viene dado por una circunstancia específica, a mí no me enseñaron a ser homosexual, es una situación de, si bien no sentimiento de atracción, aun cuando como sentimiento yo preferiría tener una pareja, una familia conformada por una persona homosexual de mi mismo sexo. Ahora, ¿qué decirle a las personas que de repente tienen esta fijación de que, bueno, alguien es gay o lesbiana porque tuvo alguna experiencia durante su niñez? ¿Qué tan cierto es que quizás el factor biológico pudiera influir en esto? ¿O tiene que ver con esto? No, mira, la homosexualidad no se contagia, no se imita, no se pega. Y podríamos utilizar, tampoco se crea. Y yo le preguntaría lo mismo a un heterosexual, es decir, ¿cuándo te convertiste en heterosexual? Es decir, ¿tú eres heterosexual porque tu mamá te lo enseñó? No. Y además nosotros venimos de padres y familias absolutamente heterosexuales, es decir, que no ha habido ninguna influencia dentro de nuestra familia. Es sencillamente la manera como sentimos esa atracción que se siente por cualquier persona. En nuestro caso es por una persona del mismo sexo. ¿Qué significa no ser heterosexual en este momento en Venezuela? No ser heterosexual. Ser en este caso gay, lesbiana, bisexual. ¿Qué significa en términos generales? Pues nada, ser ciudadano, tener todas las obligaciones que tiene el ciudadano, ser venezolano, ser parte de un país y de su sociedad en pleno, ¿no? O sea, no hay una diferencia de lo que puede sentir o necesitar o ser un heterosexual. Pero quizás ante todas estas prohibiciones de la sociedad o la discriminación de las que son objetos, no por parte de todos, pero lamentablemente aún por muchos, ¿cómo se siente? Limitaciones, yo no diría prohibiciones. Limitaciones, que es diferente, no prohibiciones porque existen leyes que nos amparan de una u otra manera en relación básicamente a no discriminarnos por derechos humanos, ¿no? Okay. Pero tenemos limitaciones por otros motivos, por otras circunstancias, ¿no? Okay. Ahora, ¿qué tipo, digamos, de situaciones suelen experimentar una persona homosexual, por ejemplo, que decide mostrarse tal y como es con su orientación en este país? Que de repente, bueno, a los 20 años, como tú lo decías, que es una mala expresión, pero quizás para traerla al lugar, decide salir del closet, ¿no? Ejemplos tenemos muchísimos en el país. Se han dado casos, y están documentados, de personas que han sido sacados de centros comerciales si los ven tomados de la mano. Estas medidas son por parte de vigilantes o policías, inclusive empleados de centros comerciales. Hace poco, si mal no recuerdo, creo que fue en el mes de febrero, sucedió en la Plaza Altamira de Chacao, donde hubo una pareja de chicas lesbianas que dos policías les pidió que se retiraran porque había niños presentes, ¿no? Ese fue el argumento que utilizó el oficial de policía. ¿Se hizo la denuncia formal de este hecho? Tengo entendido que se hizo ante la dirección de la policía de Chacao. Sí. ¿Qué tan común es que sucedan este tipo de cosas? Mucho más de lo que quisiéramos. Correcto. Bueno, se dan casos de personas en el trabajo que quieren incluir a su pareja del mismo sexo en el seguro social y no se los permiten.
casos de parejas con niños que no les permiten en los colegios asistir a las asambleas de padres y representantes. Fíjate entonces quizás esto da pie a la siguiente pregunta que tiene que ver con el hecho de que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 19, 20 y 21, se habla básicamente de la garantía sin discriminación alguna al gozo y ejercicio de irrenunciable, en este caso de los derechos humanos, al desenvolvimiento de la persona, de la personalidad, y también que todos somos iguales ante la ley. ¿Se cumple esto literalmente? Yo te diría que tú como heterosexual, ¿se cumple realmente siendo tú heterosexual? Mira, las leyes hablan, dicen y están estipuladas allí, pero si nosotros como ciudadanos no las hacemos valer, no sirve de nada, y eso es exactamente igual para el homosexual como para el heterosexual. Además, tú me hablas de una contradicción que existe. Absolutamente, porque entonces la contradicción dentro de la Constitución es que hay artículos que hablan de no existe discriminación o no debe haber discriminación, y después hay un artículo en el que dice que el Estado no protegerá el matrimonio entre un hombre y una mujer. Este criterio hablaba de las familias. Yo tengo una familia constituida, yo tengo un hijo, ya es un viejo, pero cuando era un niño, ¿qué pasaba con él? Siempre estábamos con el susto de qué hacer con nuestro hijo. En el caso, por ejemplo, de que yo muriera, Javier Eduardo había sido criado con Ana Margarita y yo, pero entonces Ana Margarita no podía estar con el niño. Te puedes imaginar lo que podía significar para el niño quedarse sin dos mamás, que son las personas que lo criaron y lo hicieron lo que es hoy por hoy, ¿no? Okay. Entonces ahí tenemos que aclarar bien este punto. Criar a un hijo, dos lesbianas, no significa que el muchacho va a ser homosexual. Javier, por fastidiar a la gente, dice que él es lesbiano, porque le gustan las mujeres tanto como su mamá. O sea, que es la cuestión típica. Ahora, Quiteria, ¿existen en Venezuela leyes que quizás amparen la igualdad para las personas homosexuales, transexuales? Nos gustaría decir que sí, pero lamentablemente la respuesta es no. Ha habido unos intentos de incluir uno que otro artículo en algunas leyes que darían pie a iniciar y a que las personas disfruten de los mismos derechos, de que tengan igualdad ante la ley. Pero puedo mencionar el caso de la ley de identidad, la ley de registro, creo, artículo 7. Si mal no recuerdo, si me equivoco, pues disculpo, establece que las personas se pueden cambiar el nombre cuando no los represente, cuando atente contra su dignidad y otras cosas que menciona. Y hasta ahora eso no ha sido posible para las personas trans. No hay ningún caso, desde que se aprobó esa ley en el año 2007, no hay ningún caso de una persona trans que haya podido cambiar su nombre. Podrían cambiar su nombre, pero entonces, aun cuando dice el decreto correcto, que sí se puede, no le permiten que sea un nombre femenino. Ahora, hay una pregunta, y es hasta qué punto quizás la inexistencia de una legislación que ampare el respeto en la igualdad de los derechos de las personas homosexuales, transexuales, influye también en esa reacción que se está viendo por parte de la sociedad. Y justamente quisiera en este momento que viéramos parte de la opinión de los venezolanos a través de estas encuestas que hizo nuestro equipo de producción. Vamos a ver qué opinan ellos sobre la orientación sexual en nuestro país. Sí, yo creo que sí, que debe ser, eso debe empezar primero por el hogar y segundo en la escuela primaria, para que haya una buena educación sexual. No estoy de acuerdo, no, porque eso no está en mi principio, yo tengo otra formación en eso. Lo principal es tener, primero que todo, una formación ética, tener principios, y pienso que más que todo cuando nos guiamos con lo que es el derecho humano, primeramente, y por otra parte también al tener un poquito de dirección, pues desde el punto de vista bíblico de la palabra de Dios, pues hay unos estatutos, unas ordenanzas de parte de Dios que son los que guían al ser humano como tal, y por algo Dios creó al varón varón y a hembra hembra, pues. Mi opinión hacia eso es que tenemos que tener mucho respeto, porque ellos también son personas, ellos también tienen sentimientos, ellos también deben de expresar sus sentimientos, así sea el mismo sexo. O sea, yo digo que eso se debería de respetar, ya que eso, la diversidad sexual, eso depende de cada persona y tiene que tener un respeto ya límite de cada quien, porque la persona tiene que saber qué es lo que está haciendo, y nadie se puede meter en la vida personal de las demás personas.
Hay muchísima participación a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter. Más adelante vamos a continuar leyendo parte de estos comentarios. ¿Cómo hemos venido avanzando en Venezuela específicamente en términos del combate hacia la homofobia? No me gusta utilizar la palabra combate y lucha, porque enfrentamiento significa guerra. Exacto. Si yo te agredo, el tratamiento. Vamos a hablar mejor del tratamiento. Mira, yo pienso que el principio elemental es la educación. La Fundación tiene como objetivo educar. Chica, aquí hay un vacío definitivamente educativo, un vacío de ley, entonces todo esto cuesta más trabajo, ¿ok? Entonces, para enfrentar, ¿cómo fue la palabra que utilizó? Para enfrentar no es luchar, es reconocer y hacer ver. Okay. Sí, pero es que además la educación implica también las leyes, porque las leyes educan, ¿no? Entonces al promover, aprobar y ejecutar leyes, se está educando. Es decir, es parte también del proceso educativo y formativo que hay que hacer en el país para ir, de alguna manera, disminuyendo los casos de discriminación por orientación sexual. Justamente yo quería detenerme porque hay muchísimas denuncias y muchos testimonios de la situación del bullying en las escuelas hacia los niños que desde temprana edad, adolescentes que ya vienen manifestando su orientación sexual, que no es específicamente la heterosexual. Entonces, ¿cómo trabajar en ello? El bullying, recuerda que hablábamos al principio de que la Fundación trabaja para las minorías en general. El bullying es muy difícil también de contrarrestar si los educadores no manejan bien la situación desde el punto de vista psicológico. ¿Y por qué digo psicológico? Sobre todo el que está en la edad, en la pubertad y en la adolescencia, es burlón por naturaleza, desgraciadamente. Entonces se burlan por el color, se burlan por el pelo, por la gordura, etcétera, etcétera. Ahora, particularmente si el docente corrige al chico que se burla de la persona, del niño, por ejemplo, gordo, el adolescente es el que debe corregir entonces para evitar el bullying hacia el niño o la niña homosexual o heterosexual. Hay mucha burla, es muy cierto, pero yo vuelvo a insistir que ahí hay un problema de educación, de capacitación del educador. La educación viene de casa, eso es indudable, ¿ok? Pero ellos son los que deberían de instruir y orientar, y sobre todo también en el grupo, ¿no? Así es. ¿Cómo va impactando entonces quizás esta discriminación de la que son objetos desde temprana edad en muchas ocasiones en el progreso, en el desenvolvimiento, digamos, a lo largo de su vida y en el alcance, obviamente, de sus metas? Juan Márquez dice a través de nuestra cuenta en Twitter: el gran problema que existe con las personas gay es que la propia familia no los aceptan, no todas las familias, pero lamentablemente aún muchas de ellas, sobre todo en nuestro país. El porqué de esta situación lo vamos a estar analizando más adelante. Hacemos una pausa, ya volvemos. Seguimos con Soluciones. Gracias por continuar acá en Soluciones, hoy hablando sobre el respeto a las personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual. Nos acompañan conversando sobre este tema Quiteria Franco, vocera de la Asociación Civil Unión Afirmativa, y también Elena Hernáiz, presidenta de la Fundación Reflejos de Venezuela. Decíamos entonces que la gran mayoría de las personas que deciden mostrar al mundo su orientación sexual, bien sean gays, lesbianas, transexuales, desde temprana edad son objeto de mucha discriminación, incluso desde el área, desde la etapa escolar. ¿Cómo altera o afecta esto el desarrollo de la vida de estas personas? Mira, todo eso marca enormemente. Después cuesta muchísimo trabajo salir de ello. Bueno, ya acepto cuando estoy adulto que soy homosexual, pero se me hizo tantas cosas en el camino que cuesta muchísimo después levantarse. Hay personas inclusive que nos cuesta trabajo salir. En la fundación pues las tratamos también desde el punto de vista psicológico. Llegan extremos. Ahora, hay muchachos inclusive que tienen tan baja la autoestima que pueden llegar a extremos que tú no te lo puedes imaginar. Ahora, hay una pregunta también aquí que me parece interesante, una acotación la hace Yuma, dice: no soy
homofóbica. Lo que no comparto es que los gays quieran ser más mujeres que nosotras y hagan espectáculos frente a niños. Esto también ha ocurrido. Quizás hemos podido, o las personas observan en ciertas ocasiones que hay personas gays o transexuales que generalmente o a veces no se miden, ¿no? Quizás en la forma como se comportan en determinado contexto. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, a ver, los niños no tienen prejuicios. Los niños no nacen con prejuicios. Los prejuicios los tenemos los adultos y se los transmitimos a los niños. De que haya, para utilizar una palabra que he escuchado muchísimo, exhibicionismo, yo de verdad no creo en eso. Es decir, una expresión de amor entre dos personas que vayan tomadas de la mano, expresen cariño, eso no tiene absolutamente nada de malo. Es una expresión de amor. No niego que puede haber casos extremos, pero también los hay en casos heterosexuales. Es decir, no se puede sencillamente limitar a la orientación sexual, porque yo los he visto. En situaciones, en algunos momentos es muy incómodo también ver a una pareja heterosexual con expresiones de amor algo excesivas. Entonces, eso no es exclusivo de la orientación sexual. Eso sucede con heterosexuales y sucede con homosexuales. Un poco brevemente, para puntualizar en un punto que ya tocamos previamente, pero hay muchísimas dudas y nos los hacen llegar a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden, hoy con el hashtag Respeta la Diversidad. José Duravio Moros dice, ¿la homosexualidad es un estado de origen genético o se debe a factores provenientes del entorno y educación? Brevemente, para puntualizar en esto. Mira, básicamente no se ha estudiado la realidad, pero que sí se nace homosexual. Que la persona desea o no desarrollarlo, entramos entonces en el aspecto de derechos humanos. Yo soy lo que soy y actúo como quiero actuar después. Ahora, hubo una cuestión que se dijo allí, que el hombre quería ser más mujer y la mujer más hombre. Bueno, eso también es muy relativo. Ahí entramos, es personal, ¿no? Es una cuestión muy personal, definitivamente, ¿no? ¿Ustedes creen que quizás el irrespeto, como quizás algunas personas lo han calificado el día de hoy a través de los comentarios que hemos recibido por parte de algunos homosexuales o transexuales a la hora quizás, o con ciertos comportamientos, como las personas lo denominan, tiene esto que ver como una reacción hacia ese rechazo que ellos están recibiendo quizás de la sociedad heterosexual? No te estamos entendiendo muy bien la pregunta. Es decir, el hecho de que una persona homosexual, transexual, se comporte, digamos, con ciertas maneras que a los heterosexuales quizás un poco molestan, tendría que ver, en todo caso, con la manifestación de ese rechazo a la discriminación de la que están siendo objeto. Ya te entendí. Y probablemente venga de la cuestión de las marchas, en las que probablemente haya más extremos. Recordemos que la marcha este año tiene otro nombre que no recuerdo, pero las marchas que hacen mundialmente del orgullo está expresando a la sociedad en general, yo también tengo derecho a manifestar, pero fíjate que es una marcha no de exhibicionismo, sino de juego. Ahora yo pregunto, un heterosexual no se disfraza cuando está en una fiesta, por ejemplo, no se viste como le da la gana, inclusive cuántas personas heterosexuales no son exhibicionistas en su vestir, o sea, no viene dado por la homosexualidad o porque nos estén aceptando o no nos estamos de ninguna manera enfrentando a una sociedad por esa situación. Así es. Ahora, perdón, y no se trata de exhibicionismo, se trata de que cada quien expresa su manera de ser. Y la intención no es violentar al otro con la manera como me he visto, es sencillamente como cada quien se siente, y ahí es donde radica precisamente el respeto al otro. Yo no puedo imponerle a otra persona una manera de vestir, ni una manera de pensar, ni una manera de actuar. ¿Me explico? Es decir, lo que algunas personas califican como exhibicionismo, para quien lo está haciendo es sencillamente su manera de expresar. Quisiéramos además saber, nos quedan pocos segundos para irnos a corte, ¿hasta qué punto ustedes reconocen ciertos avances que puedan haberse dado en el país con respecto al respeto a la orientación sexual y cómo podría también comenzar a estimularse la tolerancia en este sentido? De eso vamos a hablar al regreso, ya volvemos. Seguimos con Soluciones.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de un tema que me parece súper interesante fuera del corte y no me gustaría perder esto que estamos diciendo. Hay denuncias o testimonios de personas que han ido de repente a discotecas, ambientes, personas heterosexuales y que a quienes se les ha impedido entrar al recinto. Es decir, ¿qué está pasando allí también? Si lo que se busca es la igualdad y el entendimiento de que heterosexuales y homosexuales tienen a veces los mismos patrones o las mismas conductas, ¿no? Independientemente de su orientación sexual, ¿qué pudiera estar ocurriendo allí? Mira, ¿O cuál es el llamado que ustedes hacen en ese El principio sentido? no tenemos tampoco denuncias enormes, las hemos tenido. Yo creo que es un poquito el cómo llegan a esas discotecas, en qué plano de agresión. Mi señora y yo jamás hemos sido rechazadas en una discoteca heterosexual. Yo creo que es la manera como nos acercamos a ella. No llegamos de una vez, tú sabes, en un son. Las denuncias que nosotros hemos recibido sí han llegado en un son en el que ellos, pues bueno, yo entro porque entro, y ahora lo que hablábamos al principio, también es ataque. Si agredimos, vamos a recibir agresión. Ahora, sí hemos recibido en la fundación uno muy particular de una chica muy dominante en el salón de clase. Todas las muchachas la seguían porque era ese tipo de muchachas dominantes y ella era es lesbiana, y entonces en el colegio nació ¿cómo es que la llaman? La heterofobia. La heterofobia, sí. Porque esta chica se dominó al grupo. ¿Cuál es el llamado que harían en este sentido? Bueno, por supuesto que no estamos de acuerdo. Cualquier tipo de discriminación la rechazamos. Nadie, fíjate, cuando hablamos de no discriminación, no lo hacemos sencillamente porque sí, hay todo un fundamento. Estamos hablando de derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, estos se asientan bajo dos principios: el principio de igualdad y el principio de no discriminación. La no discriminación, por ende, es un derecho humano. ¿Ve? Entonces, no podemos nosotros estar de acuerdo cuando esa discriminación viene de los homosexuales hacia los heterosexuales. Y no es precisamente eso lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es, tú estás criticando una conducta de un homosexual, pero que también la hacen los heterosexuales. Entonces, a ver, vamos a ver que hay coincidencias en comportamiento. Si los vamos a criticar, vamos a criticarlos todos. Que no quiero que se entienda como un ataque a los heterosexuales, sino que vamos a ver qué es lo que estamos haciendo y si realmente estamos discriminando la conducta o la orientación sexual. Volvemos al punto de son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Ahora, también podrían ustedes reconocer ciertos avances que se han venido dando en el país en materia de respeto a la orientación sexual. Mira, mucho más a nivel escolar, ¿no? Mucho más de lo que esperábamos, sobre todo este año, parece mentira. La fundación, mi persona escribió un libro que se llama, una guía que se llama Amo a mi hijo, respeto a mi hijo, con la intención de dirigirlo a los padres. Y tú no te puedes imaginar cómo ha llegado a las escuelas. Muchísimo más que los colegios, lastimeramente todavía no hemos logrado entrar, pero las escuelas no solicitan la guía, que por cierto está en la página de la fundación porque es abierta a todo el mundo. ¿Qué hacer, Quiteria, para comenzar a fomentar esa tolerancia hacia el respeto de la orientación sexual desde muy temprana edad? A mí me gusta hablar más de respeto que tolerancia. Tolerancia puede entenderse así como que te tengo que aceptar. O reconocimiento. Sí, a mí me gusta hablar más de respeto, porque el respeto significa acatar que hay unas características de las personas que son diferentes a las mías y sencillamente yo debo respetarlas, ya sea orientación sexual, religión, cualquier diferencia que una persona tenga, ¿no? Mi deber es respetarla. Fundamental es la educación. Y la educación, no solamente hablo de educación formal, yo siempre, y es mi bandera, de que se debe comenzar a incluir la educación sexual a nivel escolar, y hablo de todos los niveles, desde preescolar hasta la universidad. Eso sería muy importante. Pero también hay otro detalle: programas como este sirven para educar.
Pero también hay que formar a las personas adultas, porque ahí es donde actualmente radica el problema. Perfecto que formemos niños, pero los resultados de esa formación en niños se van a ver a futuro. Pero el problema lo tenemos ahorita. Entonces tenemos que también enfocarnos en formar comunicadores sociales que aprendan a manejar la terminología relacionada con las personas LGBT, que los titulares de las noticias no tengan esa tendencia amarillista, ¿no? Que usualmente tengan. Hace poco tuve una buena experiencia con un titular que publicó un periódico, le hice la observación en Twitter y lo corrigieron. Eso es positivo. Es decir, que poco a poco se van dando cambios. Elena, ¿qué pasa cuando una persona de estas minorías es víctima de violación de sus derechos humanos o de cualquier otro derecho? ¿Fácilmente puede ir a una institución a hacer la denuncia? Siempre decimos, ¿qué pasa con la impunidad? Pongan la denuncia en la Defensoría, que aunque no les tengan miedo, es bien abierta a ella, y por supuesto a la Fiscalía. Si tienen miedo... La Defensoría. Defensoría y Fiscalía. Defensoría y Fiscalía. Si tienen miedo a realizarlo, pues bueno, existen organizaciones como la Fundación Reflejos de Venezuela, Unión Afirmativa, y hay muchas otras. Hay muchas otras, nosotras. Sí, y con muchísimo gusto, no solamente le damos la orientación, si la Fundación inclusive los acompaña cuando tienen el temor. Es importantísimo poner la denuncia, porque sin denuncia no tenemos bases para seguir. ¿Cómo combatir la impunidad? Brevemente, ya nos quedan pocos segundos. Eso sí, con las leyes. Sí, mismo, con las leyes. Y ahí aprovecho a hablar de la ley, el proyecto de ley que se introdujo ante la Asamblea.